San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. Las primeras palabras del Evangelio de hoy son las últimas que escuchamos el domingo pasado. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Cuando en la Biblia se dice hoy, fuera de los relatos de cronohistoria, no indica el arco de 24 horas que generalmente pensamos nosotros, sino que como todo acto divino es eterno. Hoy estarás conmigo en el paraíso, siempre, eternamente estarás conmigo. Si oyen hoy su voz, es siempre. Hoy es el día de la salvación de Dios, que salva siempre. La palabra de Dios se cumple y se hace real siempre. Hoy Jesús nos dice a nosotros que se cumple lo que oímos. El texto dice que daban testimonio a favor de él y estaban admirados o sorprendidos por lo que decía y se preguntaban, ¿no es el hijo de José? Parece que están a favor de Jesús, pero ¿cómo? Si después lo rechazan y lo amenazan. Algo o mucho de lo que dijo les molestó, y es lo que nos dice Lucas. Lo que Jesús hizo y dijo en la sinagoga de su pueblo provocó un terremoto en ese grupo cerrado en sus tradiciones. ¿No es el hijo de José? Hijo no tiene el estrecho significado de origen biológico, sino el de imagen y semejanza, la continuidad con su padre José, que era conocido y admirado como un hombre justo, dice el Evangelio, que significa observante fervoroso de la ley, que iba en peregrinación a Jerusalén todos los años, hombre de oración, de salmos y meditación de la Torá. ¿En qué les pareció que Jesús no se comportaba como José? Primero en la lectura. Era tradición leer 3 versículos del profeta, y no 1,5 como hizo Jesús. Los nazarenos conocían de memoria esos textos, y esperaban lo que Jesús calló, las amenazas y el anuncio del exterminio de los enemigos de Israel, un día de venganza para nuestro Dios. Entendieron que Jesús anunciaba la misericordia de Dios para todos, sin hacer distinciones. Sus paisanos ya estaban dolidos porque Jesús se había ido al desierto y después no había regresado, sino que había fijado su domicilio en Cafarnaúm, y desde allí había llegado su fama de predicador y de hacer milagros. A eso alude Jesús cuando dice que siente que ellos le aplican el refrán «Médico, cúrate a ti mismo», y por eso realiza aquí en tu pueblo todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Pero Jesús los decepciona aún más, recordándoles que ningún profeta es bien recibido en su tierra, y lo prueba con 2 pasajes de la Escritura, muy conocidos. Había muchos hambrientos en Israel en tiempos de la gran sequía, pero el profeta Elías fue enviado a una viuda de Sarepta en Sidón, una pagana. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno fue curado sino Naamán el sirio, otro enemigo de Israel. Estas palabras eran como insultos para sus paisanos, que se retenían justos y llenos de méritos por observar la ley. Por eso se enfurecieron, lo echaron de la sinagoga con sus discípulos y hasta lo expulsan de la ciudad, como para que le quede claro que ya no pertenece a Nazaret, ni es el hijo a imagen y semejanza de José. Para ellos, Jesús es un hereje. Jesús pasa en medio de ellos aceptando la expulsión y continuó su camino para seguir con su misión, predicar el reino de Dios en las ciudades vecinas, acompañado por sus discípulos, a los que está formando para que continúen después la predicación hasta el final de los tiempos. Hoy Jesús está presente en nuestra celebración con su misericordia, con su palabra. De nosotros depende escucharlo o echarlo de nuestra comunidad. Que Dios te bendiga en el día del Señor.